oye, nos pides que hagamos algo diferente y ese es nuestro yo interior, ¿no? ¿Para qué o qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Y esto, pues es algo natural que nos llega a pasar porque pues estamos tan acostumbrados a hacer algo que el querer cambiar de sistema pues puede que nos cause cierto ruido en nuestro interior. Entonces, para eso es importante siempre conocer el por qué o el estado actual, ¿no? Y para esto, pues, siempre me gusta mostrarles el estado actual de la construcción, ¿no? Entonces, tenemos dos consideraciones. Una si nos vemos como parte del sector y otra si nos vemos a través del tiempo, ¿no? Si nos vemos y nos comparamos con un sector bastante automatizado como es la manufactura, podemos darnos cuenta que dentro de todas estas actividades que hacemos, tanto de construcción, de diseño y de operación, vamos a tener un pastel completo, ¿no? Vamos a tener el 100% del costo o del tiempo invertido. Y ese pastel se va a dividir en diferentes tareas. Va a haber tareas que van a aportar valor agregado al producto final, en este caso que van a ser aprovechadas por el cliente. Van a haber actividades que son de soporte, que si bien no aportan valor al proyecto, son necesarias para que el proyecto se lleve a cabo correctamente. Y tenemos una parte de desperdicio, ¿no? Como todo. Entonces, podemos darnos cuenta que la manufactura ha logrado reducir su desperdicio y está dando más del 50% del valor agregado de lo que se está invirtiendo o de lo que se está haciendo. Sin embargo, por el lado de la construcción, debido a este proceso que llega a ser a veces artesanal, pues tenemos todo lo contrario, ¿no? Tenemos un 57% de desperdicio, un 33% de actividad de soportes y solamente estamos aportando un 10% de valor agregado. Entonces, de entrada, si nos comparamos con un sector como la manufactura, pues estamos bastante mal, ¿no? Entonces, esto es muy bueno porque significa que tenemos mucho para mejorar y que nosotros podemos ser aquellas personas que hagan esa innovación, pero por otro lado, pues estamos viendo la realidad de cómo está la industria, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si nos evaluamos en contra del tiempo? Pues también pasa algo similar, ¿no? Que al inicio, en los años 1900, 1910, nosotros teníamos un rango de productividad en donde se empezó a medir todo esto. Y sin embargo, ahora si nos consideramos y vemos estos 5 o 10 años que tenemos atrás, estamos dándonos cuenta que nuestro nivel de productividad ha bajado. Y podrán decir, ok, tenemos tecnología, estamos utilizando AutoCAD, estamos haciendo mejores proyectos, pues tal vez es cierto, pero si no estamos utilizando las herramientas correctas, pues va a ser demasiado difícil poder volver a tener la productividad que ya teníamos. Y esto es porque cada vez se hacen proyectos más complejos y lo que pasa es que queremos hacer esos mismos proyectos que son más complejos de lo que eran antes con las mismas herramientas que tenemos hace 20 o 30 años, ¿no? Estoy hablando del formato CAD. Nosotros estamos utilizando CAD en México, si no me equivoco, desde hace 25 años. A nivel mundial, CAD tiene más de 50 años. Entonces, si se fijan, tenemos un lag en este caso, de adopción tecnológica bastante largo. Y esto lleva consigo a esta falta de productividad que tenemos. Y es debido a esto, ¿no? Porque nos enfrentamos a serios problemas que aquellos que han trabajado pues se habrán dado cuenta de que todo tiene que ser para ayer, que no nos queda tiempo a lo mejor para poder mejorar, se podría decir, o para poder buscar automatizar ciertos procesos y tenemos que seguir con las mismas herramientas porque el proyecto nos está comiendo y estamos retrasados cada vez en tiempo. Y por otro lado tenemos pues formas orgánicas o formas que son cada vez más complejas y que pues nosotros tenemos que sacarlas adelante, ¿no? Eso es esa complejidad que tiene la construcción.
el que todo es para ayer y que ahora cada vez es más complejo. Esta slide la saqué de una ponencia de Autodesk University del año 2016. Estamos hablando de prácticamente 4 años, en donde está hablando de qué era lo que teníamos que hacer si queríamos crecer en la era tecnológica, ¿no? Entonces estábamos hablando que el CAD estaba siendo adoptado en el año 1970, ya existía desde los años 1950, si no me equivoco, a partir de una tesis de postdoctorado y hasta 970 empezaron a adoptar las firmas grandes y posteriormente se fueron adoptando, ¿no? Aquí en México creo que sí fue hasta el 85, 90 que se tiene un poco más de conocimiento acerca de estas herramientas. Y en el 2000 hablamos ya de empezar a generar formas paramétricas y en el 2004 es cuando hace el boom de esto que les voy a hablar el día de hoy, que es BIM, ¿no? Si bien BIM también ya tiene bastante tiempo, fue cuando dijeron vamos a ponernos serios y vamos a empezar a trabajar, ¿no? Y después ya tenemos todo esto que están haciendo la gente que está innovando, ¿no? Tenemos el uso de la inteligencia artificial, el diseño generativo, la fabricación y el Internet de las cosas, que es lo que tendríamos que estar buscando hacia allá. Y pues cada vez ha mejorado la interoperabilidad, la verdad. No es lo mismo si lo comparamos tan solo 5 años a lo que ahora tenemos en cuanto a las herramientas para interoperar. Y pues tenemos la fotogrametría, ¿no? Que antes era muy cara y que ahora es bastante accesible, que inclusive ya un dron vale prácticamente 5,000 pesos, un poco menos, y con eso ya podrías hacer algo preliminar para poder empezar con medidas reales, ¿no? Entonces, vamos adelantándonos en cuanto a que la tecnología se va haciendo accesible y que ya no queda una excusa para no utilizarla. Y les voy a hablar acerca de una de estas metodologías que es un habilitador tecnológico llamado BIM, ¿no? Entonces, si bien hay muchas definiciones de lo que es BIM, a mí me gusta definirlo como una metodología que es colaborativa y va a unir procesos, tecnologías, y estas tecnologías nos van a permitir generar información y documentación sobre el proyecto y esto va a ser a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo. Ahora bien, para que quede un poco más claro qué es todo esto de BIM, va a haber diferentes personas o diferentes actores que van a estar involucrados dentro de esta integración en el sector de la construcción, ¿no? Tenemos, por un lado, los actores en el campo político, que van a ser todos aquellos profesionales e investigadores que lo que buscan es innovar y poder buscar nuevas formas de implementar las tecnologías dentro del sector de la construcción y todo esto pues va a hacer que esto sea más fácil de adoptar o no, porque vamos a tener regulaciones, vamos a tener documentos, vamos a tener tesis o papers que nos van a permitir avanzar en el uso de esto, ¿no? Y es bastante importante sobre todo para la adopción BIM y para cualquier adopción de otra, ¿no? Si no tenemos a la academia que nos apoye o en este caso a las organizaciones gubernamentales que den ese respaldo, pues va a ser muy difícil de que esto pueda permearse hacia las demás personas. Por el otro lado tenemos todo esto de los campos de procesos y es que BIM es una metodología que lo que busca es mejorar la forma de gestionar dentro de la construcción. Y lo que buscamos aquí es que todas estas personas que se encargan de que nuestro proyecto realmente se construya son los que deben de también gestionar mejor. Y BIM nos va a ayudar bastante en poder hacer esto, ¿no? Y por otro lado tenemos la tecnología, ¿no? Si bien a veces se malentiende que BIM es una herramienta, pues esto prácticamente se puede hacer
no es recomendable, pero se puede hacer sin siquiera tocar herramientas, porque tenemos una parte importante que es la gestión, otra que es la innovación y otra que es la integración de la tecnología, ¿no? Y después ya tenemos las herramientas que nos van a poder ayudar a mejorar y automatizar procesos dentro de nuestra etapa de diseño, de programación de obra o de operación. Y aquí tenemos algunos ejemplos de quiénes son aquellas personas que se encargan dentro de cada uno de estos actores, ¿no? Por un lado tenemos dentro del lado político a todas estas educaciones, a los centros de investigaciones, la creación de buenas prácticas como las que ha hecho el PMI, el Project Management Institute, eh, todos estos lineamientos contractuales, los estándares de los edificios, las entidades regulatorias, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos a las personas que van a hacer que esto sea posible, ¿no? Tenemos a los clientes, a los operadores, a los project managers, a los ingenieros, a los contratistas y a los subcontratistas y a todas estas personas que hacen que la construcción sea posible. Y por el otro lado tenemos a la tecnología, tenemos a aquellas compañías que están desarrollando esto, tenemos todos estos formatos de intercambio y tenemos a las entidades que están haciendo esto posible. Por último, para cerrar con este tema, para que quede un poco más contextualizado, toda esta metodología tiene como punto central crear un modelo digital que sirva como una base de datos a lo largo del ciclo de vida y que en esta se pueda colocar información relevante a la construcción, ¿no? Y esto debe de tener por lo menos estos puntos principales, ¿no? Los modelos BIM están orientados a objetos. ¿Qué diferencia tiene el modelado en SketchUp, el modelado en AutoCAD o en 3D Max? Pues que nosotros podemos hacer un rectángulo y ese rectángulo destruirlo a un sólido y nosotros con ciertas manipulaciones podemos indicar que puede ser, no sé, a lo mejor un librero o inclusive un muro, etcétera. Sin embargo, no tiene esa información gráfica y ni tiene las propiedades que se requiere para considerarse que ese elemento está relacionado a la construcción. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con BIM? Que todos estos elementos están orientados a los elementos de la construcción de forma digital, ¿no? Un muro se representa con un muro digital dentro del entorno BIM, una ventana con una ventana, y esto permite hacer esa separación y poder tener una mejor base de datos estructurada. Y lo que buscamos es que los modelos tridimensionales sean más cercanos a la realidad. Esto nos va a permitir que podamos comprenderlos mejor. La mayoría de los seres humanos entendemos mejor cuando estamos viendo las cosas, somos más visuales. Entonces, el poder generar modelos digitales que tengan esa cercanidad a lo que es un modelo constructivo real nos va a facilitar bastante poder hacer esta coordinación, ¿no? Y obviamente, pues esto lleva más allá de la representación gráfica. Estos componentes van a tener información y van a tener propiedades que soportan los procesos de la construcción. Algo tan sencillo como decir, ok, este elemento tiene esta pintura tal, lo podemos especificar si es que esto va para fabricación, podemos saber los volúmenes, podemos saber los metros lineales, podemos saber inclusive quién es el que lo va a instalar, cuándo se va a instalar o cuál es su duración, ¿no? Su fecha de inicio y su fecha de cambio. La cantidad y los detalles del modelo van a depender de las necesidades de información del proyecto. Y aquí es donde se transversa un poco el BIM y es donde llegamos a cojear y es porque si bien la parte visual pues atrae bastante, de nada sirve tener una bonita maqueta digital si no estamos aportando valor al proyecto, si no estamos dando más información de la que se hacía antes o de la que se hace con cualquier otra herramienta. Si estamos invirtiendo más tiempo generando esta maqueta digital
y al final estamos haciendo lo mismo que antes, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado y debemos de decir, ok, hasta aquí es mi límite, hasta aquí es donde me va a servir la herramienta, hasta aquí es donde tengo la competencia para poder manejarla. Y lo que buscamos justamente, buscando replicar la manufactura, es llegar a tener un gemelo digital. Y esto ya se está empezando a hacer desde hace 2, 3 años en países como Singapur, en donde lo que hacen es que mediante esta maqueta digital sabemos cuál es la vida útil de cierto elemento, sabemos cómo se encuentra la temperatura, cuáles han sido las bajas o subidas de, en este caso, de energía, y esto nos va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, al ser un gemelo digital, lo que está físicamente podemos obtener información a partir de un modelo y podemos ser capaces de tomar decisiones sin siquiera subirnos o meternos al edificio. Sin embargo, pues todo esto tiene restricciones y a veces pasa que si bien estoy utilizando esta herramienta no me permite hacer ciertas cosas que me permitían hacer otro software. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que me siento limitado. Y al sentirme limitado, pues tengo que buscar una forma de liberar todas esas restricciones que vienen en los software comerciales. Y tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos por un lado la programación visual y tenemos por otro lado la programación textual, ¿no? Nosotros como arquitectos o como ingenieros, pues puede que esto se nos pueda complicar porque realmente pues ya traemos un background de diseño, ya tenemos bastante en la cabeza y ahora nos dices que tenemos que saber programación para poder hacer mejor nuestras cosas, ¿no? Esto llega a pasar bastante. Sin embargo, pues tenemos una gran ventaja que la programación visual nos ofrece. Y en este caso, una de ellas es que es una herramienta bastante común y aquellos que jugaron de chicos con los rompecabezas pues van a tomarle cierta similitud. Al final es muy parecido, ¿no? La ventaja de este enfoque es no pensar qué es lo que sucede detrás de esas cajas negras, de esas cajas raras, sino solamente saber que con esas cajas voy a poder llegar a un destino en específico, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de una programación visual por parte del MIT para los niños de 3 a 12 años, ¿no? Que es llamado SketchUp. Si lo pueden ver, es como si fuera un pequeño rompecabezas en donde estamos diciendo, ok, cuéntame del 1 al 99, sírveme una cerveza y después lo que vas a hacer es, a partir de ese contador, escribir cuántas veces esa botella está, en este caso, en el muro o esta cerveza tengo que moverla hacia otro lado. Cuando se haya terminado el contador, imprímeme que ya no hay más botellas y que debo de obtener cervezas, ¿no? Entonces, al final, es bastante intuitivo, prácticamente es lenguaje natural y pasa algo similar con el lenguaje de programación visual, ¿no? Ahora bien, si se preguntaban un poco más a detalle de qué es la programación visual, podemos ver aquí un gran ejemplo que encontré en línea y es la programación visual nos va a permitir a los usuarios crear programas manipulando gráficamente los elementos en lugar de especificarlos textualmente, ¿no? La mayoría de estos se va a basar en cuadros y flechas, donde los cuadros u otros objetos se tratan como entidades que se conectan con estas flechas, líneas o arcos y representan relaciones. Y aquí tenemos un ejemplo dinámico, ¿no? Tenemos una simple calculadora que lo que va a permitir es, ok, quiero la suma de estos números. Estos números yo los puedo fijar y al final me da un resultado. Y ahora yo quiero hacer otra suma del resultado con otro número y así sucesivamente, ¿no? Al final, esta es la forma de cómo podríamos hacer ese pequeño programa, ¿no? Mediante estos nodos. Y debido, pues, a que esto es tan necesario, sobre todo para aquellos que no tienen un background
tecnológico de Computer Science, se han desarrollado varios tipos de herramientas dedicadas a la programación visual, ¿no? Entre las más conocidas y las que ustedes estuvieron viendo a lo largo de esta semana es Grasshopper. Grasshopper es prácticamente el padre de Dynamo, que es el que voy a estar hablando el día de hoy. Tenemos a Dynamo, por otro lado, que es Autodesk. Y estos se dedican más al software de diseño en cuanto a modelo tridimensional y modelo BIM. Ahora tenemos nuevas y van saliendo nuevas herramientas para Allplan, para ArchiCAD y otro viejo que también ya tiene Bentley, que nos van a servir para poder liberar un poco esas restricciones que tenemos. Por otro lado, también para parte de creación de renders, tenemos a elementos que nos van a servir para mejorar por parte del software de Blender. Tenemos algunos que son para niños, como les había mostrado, que es el de MIT, llamado Scratch. Inclusive tenemos para Machine Learning este approach, ¿no? Es justamente algo bastante bueno, que no necesitamos que ver qué hay detrás de esa programación o de ese algoritmo tan complejo, únicamente tenemos que conectar esas cajitas, ¿no? Y Microsoft hace uso de la programación visual mediante Azure Machine Learning. Y bueno, como todos, pues es muy difícil poder manejar o ser un multiusuario. Y es por eso que yo estoy especializado en Dynamo y les voy a hablar justamente de Dynamo porque todos los proyectos que he realizado los hemos desarrollado con esta herramienta. Dynamo es una herramienta que tiene como objetivo el ser accesible a las dos tipos de personas, a las personas que son los programadores y a los que no saben programar. Nos va a dar la habilidad de entender de forma visual el comportamiento de un script, definir mediante piezas y un comportamiento lógico cómo usar los scripts en varios lenguajes textuales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven todos todas estas cajas conectadas con estas líneas. Y para aquellos que tienen dudas sobre qué es un script, es el nombre que se le da al conjunto de algoritmos creado mediante el lenguaje de programación. Ahora bien, qué es lo que puede hacer, ¿no? A veces nos preguntamos, oye, está bastante bien lo que me comentas, pero ¿qué es lo que realmente se puede hacer con esta herramienta? Y es bastante válida esa pregunta. Con Dynamo vamos a poder manejar y manipular información, gran cantidad de información. Vamos a poder crear geometría compleja y geometría paramétrica. Vamos a poder procesar y manipular información de forma interna sin tener que pasar directamente esa información al software destino. También ya se puede integrar inteligencia artificial, si bien se habla bastante de eso, pocas personas lo han hecho, pero sí se puede integrar ya inteligencia artificial dentro de la programación visual. Vamos a poder trasladar información de un software a otro y esto es bastante bueno porque nos está liberando de la restricción de tener problemas al interoperar con ciertos software, ¿no? Entonces, esta es una forma en cómo quitar esa pequeña restricción que tenemos. Entonces, en pocas palabras, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a automatizar tareas de forma estructurada y muchísimo más. En resumen, Dynamo puede hacer lo que el usuario le pida desde una forma lógica y estructurada. Y aquí tenemos unos ejemplos de lo que se puede hacer. En este lado, dentro de los software de Autodesk, se pueden crear elementos estructurales que de la forma tradicional sería bastante complejo hacerlo, sobre todo por las restricciones que tiene el software o porque a veces no están completamente preparados para hacer esa tarea. Y al final
se pueden automatizar todas esas tareas, que si lo vemos es menor tiempo, mayor ganancia. Aquí tenemos un ejemplo de formas geométricas que se pueden hacer con Dynamo y justamente forma parte de lo que se ve en ese curso que les digo que les vamos a estar liberando a la persona que haya compartido más el video. Como pueden ver, aquí estamos mostrando un poco cómo se puede manipular cierta geometría y cómo se puede crear de forma bastante sencilla, cómo interactúa con, en este caso, el software Revit, cómo se pueden empezar a hacer patrones que son bastante usados dentro de la industria, cómo se puede empezar a hacer también un diseño más orgánico, en este caso tenemos este ejemplo. Y si se fijan, pues la interfaz es bastante amigable. Nos permite hacer varias cosas. Y obviamente todo esto es paramétrico y también se puede modificar en tamaño y en tiempo real. Tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer un diseño paramétrico y con el simple hecho de cambiar algunos sliders podemos hacer múltiples proyectos con diferentes variables, ¿no? Tenemos elementos que pueden ser más orgánicos y también podemos hacer edificios complejos, ¿no? Aquí tengo un ejemplo justamente de un proyecto que se hizo en Francia, en donde pues se ve este tipo de arquitectura y a veces se preguntan, ¿no? ¿Cómo es que se puede hacer esto, ¿no? Y justamente la forma de hacerlo es mediante la programación visual. Se puede hacer de forma manual, pero obviamente sería muy complicado hacerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de qué tan fácil puede ser una vez que se tienen colocados los algoritmos el poder crear ese falso, esa falsa aleatoriedad que en este caso está indicando este diseño que creó el arquitecto francés. Entonces aquí tenemos mediante una herramienta que se llama Dynamo Player, cómo podemos manipular esa información para poder crear esos patrones. Y ahora, pues, si todavía tienen un poco más de dudas acerca de por qué es necesario liberar esas restricciones, tenemos este, este reporte que se hizo en Estados Unidos, en donde pues se decía que justamente tenemos un gran problema dentro del proceso de interoperabilidad, dentro de las actividades en la construcción. Algo tan sencillo como el escribir o nomenclar un archivo puede causar que tengamos que hacer retrabajos, ¿no? A ustedes me imagino que ya les habrá pasado en sus entregas en donde terminan volviendo a hacer varias cosas porque de tantas veces que guardaron el archivo ya no saben ni cuál es el final, porque empiezan, ok, proyecto final, proyecto final, final, proyecto final, revisión, proyecto final, y al final todo esto termina siendo contradictorio porque no sabemos cuál es ese cambio o ese último archivo que necesitamos. O simplemente a veces nos llega a pasar que dejamos tirado un poco las actividades por hacer otro proyecto y de repente cuando queremos encontrarlo, pues no sabemos en qué carpeta lo dejamos o no encontramos la carpeta, ¿no? Imagino que a todos les ha pasado, ¿no? A mí al menos sí me ha pasado y justamente también por eso trato de mejorar en todos esos aspectos. Y pues esto ya consigo que en un estudio realizado, pues se indique que se pierden más de 15.8 mil millones de dólares debido a que no hay una interoperabilidad de procesos adecuada.
Y ahora bien, también les había comentado que siempre estamos retrasados, ¿no? Que siempre todo es para ayer. Entonces, ¿por qué deberíamos de automatizar las cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gráfica en donde indica que cuánto es lo que podemos trabajar, porque esa también es otra cosa que nos preguntamos, ¿no? Oye, pero realmente si automatizo esto voy a tener un beneficio. ¿Cómo lo puedo saber? ¿No? Tenemos aquí esta gráfica en donde nos dice, ok, ¿cuánto dura tu tarea? ¿Cuántas veces lo haces a la semana o al día o al mes? Y a partir de eso te dice cuánto tiempo es el que puedes invertir para poder sacar una ganancia y que sea tangible para poder demostrar. Entonces, mediante este tipo de descripción de gráficas, podemos sobre todo convencer a aquellos que a veces se detienen o que piensan que no es necesario automatizar. Ahora, para poner un poco en contexto, les voy a mostrar un proyecto en donde hicimos un proceso de automatización. Y para que conozcan un poco el detrás de esta ONG, este es el video en donde se habla de quién es Build Change, que es la empresa en donde hicimos ese proyecto de innovación. Y pues sobre todo, por qué es importante el labor que estamos haciendo o que se hizo en su momento. Most of Asia and Latin America is earthquake prone. Most of these countries have vulnerable building stock, especially in the emerging nations. Houses have been starting up everywhere. There hasn't been the technical support to make this growth be safe and be up to the standards that they need. We're talking about hundreds of millions of people who are exposed to death and injury in the event of an earthquake. There's a big need to do something before we have a large earthquake, and then we're dealing with saving lives and rebuilding. In order to prevent bad construction from killing people in natural disasters, you need three basic things: money, technology, and people. Build Change's mission is to save lives in earthquakes and typhoons by designing disaster-resistant houses and schools and teaching people how to build them. The Nepal earthquakes are a human tragedy. So many lives lost because of poor quality construction. This could be totally prevented because some buildings were retrofitted before the earthquake, and those buildings performed well. We're now operating in 6 countries in Latin America and Asia. We work together with homeowners to implement safe construction and partner with governments who provide subsidies for people to improve their homes. Lo más significativo que hace Build Change es que da asistencia técnica a profesionales y a maestros de obra de los barrios. Sí queremos vincular nuestros profesionales a este asunto, ingenieros, arquitectos, pero lo más importante es cómo estas metodologías pueden ser aplicadas por la gente común y corriente en los barrios que tienen conocimiento técnico, pero que les falta mejorar. Esta casa necesitaba de la reforzamiento estructural. Me tecnifiqué en la parte de la estructura, que eso me faltaba. Ya me siento más seguro y han mejorado la vivienda no solamente a mí, sino a muchas personas que lo necesitaban. When we invest in retrofitting, we not only mitigate risk, we also promote safe construction activities, bring jobs, and promote positive economic growth. We can build buildings to withstand earthquakes. The knowledge and technology are out there. We just have to make it accessible to everyone. Bueno, esta empresa en la cual estoy orgulloso de haber participado forma parte de una ONG que se encarga de darles una mejor calidad de vida a las personas mediante el reforzamiento estructural de casas que han sido autoconstruidas, ¿no? Y que no cumplen pues con los requerimientos mínimos para resistir pues los desastres naturales que llegan a tener este tipo de zonas, como son terremotos, huracanes o tifones, inclusive tsunamis, ¿no? El barrio de actuación fue Pembo, en Manila, Filipinas. El internship que realicé fue pagado por Autodesk Foundation y teníamos varios objetivos que teníamos que cumplir. Teníamos que capacitar
en la sede de Makati acerca de la metodología BIM. Teníamos que optimizar los flujos de trabajo, teníamos que reducir el tiempo de generación de viviendas existentes para los documentos de construcción, teníamos que reducir los tiempos de generación de presupuesto y teníamos que automatizar los procesos de revisión de requerimientos mínimos estructurales de vivienda. Y ahora pues teníamos estas limitaciones, ¿no? De entrada pues únicamente el proyecto era para 10 semanas, era lo que teníamos. Los procesos dentro del diseño no estaban tan claros, no había un conocimiento ni de BIM ni de Revit y había un uso básico de la herramienta de Revit sin fundamentos claros, además de que pues había una mala concepción de documentos de construcción. No había estándares definidos de salida en documentos de construcción y el BOQ no estaba optimizado. El BOQ nos servía para poder obtener la cuantificación y la forma en cómo se iba a liberar el dinero para las personas que iban a estar realizando la construcción. Por mi parte, pues había un desconocimiento de los procesos de cuantificación en Filipinas, que tenía únicamente un coordinador a tiempo parcial y pues el lenguaje a veces llegaba a ser cierta limitante, ¿no? Teníamos 58 horas para realizar un reforzamiento estructural de forma tradicional y esto es porque la mayoría de personas pues estaban ahí o dando su internship o estaban haciendo su servicio social o había una rotación muy grande, lo cual pues en pocas palabras había una restricción de poder consolidar el conocimiento en las personas porque eran personas que no iban a durar. Entonces, una buena capacitación podría haber servido para poder reducir las horas. Sin embargo, pues teníamos que irnos a las herramientas, ¿no? Las herramientas iban a estar ahí, teníamos que generar instructivos básicos de funcionamientos, pero si estas personas rotaban, no se perdía todo lo que ya se había hecho, sino que se tenía que invertir un poco de tiempo para volver a comenzar a hacer lo mismo, ¿no? Que esto obviamente también va a depender del tipo de organización que tengamos para poder hacer la automatización. Al final, lo que alcanzamos a lograr fue estandarizar, porque antes de automatizar, lo importante es definir, entender y estandarizar, ¿no? Si todos hablamos un mismo lenguaje, va a ser mucho más fácil poder entendernos, ¿no? Entonces, estandarizamos una plantilla base de trabajo, generamos plantillas BIM con costos paramétricos, buscamos simplificar lo más posible y la forma de simplificarlo es utilizar un Excel, que cualquiera sabe utilizar un Excel para poder crear un modelo, ¿no? Nosotros sabíamos que hay una curva muy grande, sobre todo para utilizar Revit. Entonces, una persona que a lo mejor va a estar 2 meses dentro de la organización, pues no es económicamente viable poderle hacer una capacitación. Sin embargo, poderle enseñar a utilizar la plantilla para generar el modelo, pues sí que es viable. Entonces, de esa forma, nosotros liberamos esa limitación que teníamos. Generamos script para la generación de modelos existentes, para la revisión de estructural, que no nos dio un poco tiempo, entonces alcanzamos a hacer un poco de trabajo en hacer unas revisiones de automatización y generamos una plantilla para hacer un análisis de datos sobre qué era lo que estábamos gastando más, para ser conscientes, sobre todo nosotros como ingenieros y los constructores, y poder empezar a buscar formas para poder reducir el costo o cambiar en un futuro el material que iba a ser utilizado. Entonces, esta es la demostración. Aquí voy a bajar un poco el volumen para que les explique más a detalle. Y pues empezamos con un sketch, ¿no? La forma tradicional. Tenemos nuestras plantillas. Y pues como es autoconstrucción, lo primero que tenemos que hacer es generar el estado actual de la vivienda. Entonces, como les dije, cualquiera sabe utilizar un Excel, entonces íbamos a generar un modelo mediante el Excel, definiendo cuáles iban a ser los ejes locales
y empezando a correr el modelo para poder colocar todos esos elementos constructivos. Columnas, muros, huecos, todo aquello que existiera dentro de la vivienda. Entonces ahí, justamente para evitar el error humano, lo que se hizo es fijar ciertos elementos que ya estaban preestablecidos dentro de nuestra plantilla de Revit para que pudiera ser utilizado por las personas que iban a capturar la información. Aquí una parte muy importante es que anteriormente se gastaba o se invertía tiempo de ingeniería para poder hacer estos modelos, lo cual, pues, como sabemos, es algo caro, ya que pues, el costo de un ingeniero es mucho más caro que a lo mejor que un costo de un ayudante o de inclusive de un administrativo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que liberamos al ingeniero y simplemente con darle un entrenamiento básico, este trabajo lo puede empezar a hacer una persona que sea un administrativo o un ayudante, lo cual pues de entrada reduce el costo de hora por trabajo, ¿no? Entonces aquí se están creando los elementos a partir del sketch que se hizo en el levantamiento de la vivienda. Y como pueden ver, ahí tenemos ciertas automatizaciones que se hicieron en cuanto al requerimiento estructural mínimo que pedía por parte del código. Si bien, obviamente no se puede prescindir de un ingeniero para poder hacer el cálculo, sí se pueden automatizar ciertos procesos que ya están definidos por código. Y aquí lo que nos hace es que de forma gráfica nos indica qué es lo que no cumple con el requerimiento mínimo. Entonces, al hacer esto, lo que hacemos es que le reducimos nuevamente trabajo al ingeniero y lo que va a hacer es invertir menos tiempo dentro del reforzamiento estructural para poder trabajar en muchos más proyectos y tener pues liberado varios proyectos, ¿no? Con un solo ingeniero. Entonces, aquí estamos haciendo revisión de los elementos. Aquí se les está colocando la cimentación para poder agregarla dentro de los costos paramétricos de construcción. Y después aparece la otra revisión estructural. Aquí esta revisión estructural lo que hacía era revisar si los huecos excedían de una cierta dimensión, tenían que tener unas tie beams, son unas pequeñas columnas que hacen que se separe el muro para evitar que se fracture si llega a haber un movimiento lateral. Y al final, pues, como les dije, un modelo BIM es una base de datos digitales. Entonces, utilizamos esa base de datos para poder alojar toda la información relacionada a los costos, a las demoliciones, a los trabajos requeridos para la construcción y las fases de obra. Entonces, todo eso está alojado dentro del modelo
Pero pues como sabemos, la gente de ahí pues realmente tenía poco conocimiento de cómo utilizar Revit. Entonces, nuevamente lo que hicimos es liberar esa restricción y pasar toda esa información a un formato en el que ellos fueran capaces de entender o de poder manipular la información, sobre todo un entregable que tenían que dar a gobierno para que se autorizara la construcción, que es el BOQ. Entonces, con este script, lo que hacía es que trasladamos toda esa información a ese archivo y dentro de ese archivo, pues venía definido todo el costo del proyecto. Iba definido por diferentes partes de insumo, en este caso demolición, mano de obra y materiales. Aquí después, por último, hicimos un análisis de datos para poder saber en qué es lo que se está gastando más dinero, qué es lo que tenemos que cuidar nosotros en el diseño para poder minimizar el costo del reforzamiento, ya que tenemos un presupuesto limitado y que debido a este presupuesto limitado hay veces en que casas no se pueden reforzar porque exceden ese presupuesto. Entonces, este análisis de datos nos permite saber por dónde podemos reducir el costo. Al final, si lo vemos en números, si comparamos 6 proyectos de la forma tradicional, estamos ahorrando más de 264 horas. Y esas 264 horas se reducen a 24 proyectos de la forma optimizada. Aquí, pues, mientras más proyectos tengamos, más gente se beneficia porque es una ONG la que está haciendo todo este labor. Y aquí la restricción es económica, obviamente, como en cualquier organización, pero sobre todo es de personal. Entonces, aquí lo que hacemos es que una vez que se automatizó todo esto, vamos a tener un retorno de inversión. Y el retorno de inversión, pues por cada proyecto va a ser de $174, que no puede parecer que no es mucho. Sin embargo, ya cuando vamos a partir del proyecto 26 es de $564. Obviamente, únicamente estoy hablando de horas, no estoy hablando ni de beneficios intangibles, ni de, sobre todo, alcances que se pueden lograr con la reducción de tiempo, ¿no? Entonces, al final se estarían ahorrando $18,450 si realizamos 50 proyectos. Antes de que terminara esto, lo que buscaban era, una vez que ya está automatizado, generar una escala o escalar esta forma de revisión, ya que en Nepal ya se había hecho algo similar y lo que necesitaban era comprobarle al gobierno que eran capaces de poder hacer un reforzamiento estructural de 200 casas o de muchas más casas por año, ¿no? ¿Y qué pasa con este tipo de herramientas? Que ahora podemos demostrar que nos pueden dar el dinero, de que podemos ser capaces de impactar a 200 familias y que pues esto va a ayudar a mejorarle su calidad de vida, ¿no? Entonces, este es un proyecto de automatización que se hizo hace, creo que ya 2 años, un poco más de 2 años. Y aquí tenemos un ejemplo de un cliente de nosotros que dio una ponencia en Autodesk University en donde está utilizando una de las herramientas que hicimos para él para automatizar. En este caso era automatizar la colocación de diferentes elevaciones en losas de concreto, ¿no? Entonces, podemos ver aquí claramente cuál es la gran ventaja que tiene el poder automatizar un proceso a mantenerlo tradicional. Entonces, aquí de entrada tenemos que en una sola losa él tardó 12 minutos en hacerlo de forma automatizada y de otra manera él tardaría prácticamente 2 horas en hacerlo de forma tradicional y al final es el mismo resultado. Entonces, este es otro gran ejemplo. Y por último,
Este es algo que estamos desarrollando y que esperemos en enero liberar. Es una investigación que hicimos y es justamente parte de una asignatura de la que estamos desarrollando en el máster, que fue relacionada a la creación de un grid estructural a partir de una forma de arquitectura. Entonces ahí mostramos que en 10 segundos podemos crear un prediseño, no un prediseño, un grid estructural de lo que puede ser una estructura viable para el elemento. Obviamente, aquí lo primero que hacemos es el diseño paramétrico. Diseño paramétrico que permite manipular mediante slider la dimensión en la cual queremos colocar la separación de cada grid. Utilizamos una forma como referencia y lo que nos permite ahí es colocar un perfil preliminar dentro del entorno de Revit. ¿Y qué es lo que hace? Pues que en unos segundos nos crea nuestros elementos que son las columnas, las vigas, la losa, los niveles y los grids. Después, esta herramienta no solamente funciona con una forma, esta herramienta funciona para diferentes formas. Entonces ahí estamos mostrando cómo puede ser utilizada para poder hacer una rápida estructura y que no tarda pues prácticamente nada. Entonces, esta herramienta lo que hace pues es poder habilitar el funcionamiento y en este caso el conocimiento de cómo tendría que estar una estructuración básica para que el edificio sea factiblemente económico en cuanto al costo de la estructura, ¿no? Aquí estamos mostrando todavía la parte paramétrica, pero dentro de nuestro estudio, y lo van a ver un poco más adelante, nos metimos al diseño generativo. Y en el diseño generativo lo que hicimos fue, mediante simplificaciones, generamos una mejor solución o buscamos las mejores soluciones buscando maximizar la longitud o la separación entre los ejes y minimizar el peso total de la estructura, tomando en consideración que teníamos como restricciones el radio de fuerza, que es para la estabilidad estructural, y las deflexiones que se ocurrían debido a, bueno, en este caso, a la longitud de que teníamos de separación entre los ejes, ¿no? Entonces aquí podemos ver que esta herramienta justamente está creada para ayudar a los arquitectos a poder tener una mejor comprensión de cuáles son los requerimientos mínimos que deben de considerar en cuanto a la estructura que se va a requerir dentro de un concepto que ellos tienen. Esto permite, pues, de entrada, evitar retrabajos porque ya están dándole al equipo de ingeniería, pues, algo más realista. Les permite a ustedes saber cuál va a ser el costo preliminar de la estructura y de qué pasa, sobre todo, si queremos longitudes más largas, ¿no? ¿En qué va a repercutir el que yo quiera una longitud más larga o quiera reducir mi longitud, ¿no? ¿Cómo va a ser afectado esto en cuanto al costo de la estructura? Estamos viendo que hay diferentes formas de solucionarlo. Obviamente tenemos una frontera de Pareto, que esto lo que nos permite saber es que va a haber muy buenas soluciones, pero esas soluciones van a depender de cuál es nuestro objetivo final. Si nuestro objetivo final es maximizar la longitud, tal vez no vamos a minimizar el costo del acero. Si queremos minimizar el costo del acero, tal vez nuestra longitud no va a ser mayor, porque es un estudio multicriterio. Entonces, ahí es donde entra pues el criterio del arquitecto, del ingeniero, para poder definir cuál es esa mejor solución que se ajusta a las necesidades del proyecto. Para terminar, bueno, estas son las recomendaciones que tenemos para ustedes. Tenemos en GetCom, en Udemy, tenemos varios cursos
Varios de ellos son completamente gratuitos para que puedan aprender un poco más acerca de lo que estuvimos hablando. Dentro de nuestro canal, pues tenemos un poco más de 140 videos relacionados a la programación visual y tenemos muchos más relacionados a herramientas de modelado tridimensional. Y para resumir, ¿qué es lo que vimos, no? Entonces, actualmente la construcción es un sector en donde existe un gran rango de mejora. BIM es un habilitador tecnológico y una metodología colaborativa. El modelo BIM es una base de datos y una representación virtual del proyecto que me va a ayudar a reducir los errores en la construcción. La forma de desbloquear y potenciar las funcionalidades de las herramientas de diseño es mediante la programación. Si la programación me es difícil de entender, la mejor forma de aprenderlo es mediante la programación visual. La programación visual es útil para poder automatizar procesos, crear geometrías complejas y repetitivas y conectar a diferentes software de diseño. En este caso, Dynamo es una herramienta de programación visual muy potente que funciona en software BIM. El uso de la tecnología dentro de nuestra industria está siendo cada vez más necesaria. La automatización es la mejor forma para poder mejorar como industria. Y obviamente nosotros como Getcom ofrecemos un montón de recursos que te pueden apoyar para iniciar en este camino. Entonces, visítanos en nuestras redes sociales y muchas gracias por ver nuestra conferencia. Espero que les haya gustado. Desde luego que sí, Luis. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y por compartirnos esos conocimientos que tienes aquí con toda la gente de línea y los participantes que hoy están aquí presentes. Y bueno, pues con esto abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere comentar algo o decirle algo aquí a Luis, puede hacerlo con toda libertad. Bueno, en lo que se animan, yo tengo una pregunta. ¿Qué recomiendas más tú? ¿El uso de Revit y Dynamo o Rhino y Grasshopper? ¿Y por qué? Pues yo te daría otra pregunta. ¿Cuál es tu contexto? ¿En qué contexto me lo estarías preguntando? Perdón, Tú ¿qué pregunta me hiciste? Sí, ¿en qué contexto me estarías haciendo esa pregunta? ¿Tú qué es lo que harías o qué buscarías hacer la comparación en cuanto a estas dos herramientas? En cuanto a diseño, en cuanto a Pues en fabricación, cuanto al diseño. Ok, vale, pues en cuanto a diseño, pues la orientación va a utilizar herramientas BIM. Y en este caso, Rhino todavía tiene por ahí un beta de Rhino BIM, pero no ha salido todavía bien. Entonces, pues yo me iría más por cualquier herramienta que ya tenga configurado todo esto, ¿no? Sobre todo los objetos BIM para que nos permitan crear. Y no están peleados. De hecho, Rhino tiene una ventaja bastante grande que es Grasshopper y Grasshopper tiene mucho tiempo ya en el mercado. Entonces tiene mucha comunidad y tiene bastante desarrollo. Hay herramientas como Rhino, Ensayo, como Rhynamo que permiten hacer esa conexión. Entonces va a depender de qué tan compleja sea la actividad, si es mucho más avanzada, si va un poco más por el lado de fabricación, si va por el lado de elementos más orgánicos, pues obviamente te podrías apoyar bastante en Rhino y en Grasshopper. Si te vas con proyectos más sencillos, menos complejos o simplemente que no exijan tanto, pues Revit es bastante potente. Y si quieres hacer algo más complejo, pues te puedes complementar con Dynamo, ¿no? Va a depender obviamente de cuál sea el objetivo que desees lograr. Ok, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. A mí me gustaría hacer una pregunta, nada más que ando en la calle y ahorita no puedo prender mi cámara.
No te preocupes, a ver, dinos la pregunta. Adelante, amigo. Muchas gracias por la conferencia. Yo tengo la pregunta acerca de, por ahí circula mucho una imagen acerca de los niveles de detalle que manejan ciertos despachos aquí en México. Entonces, por ejemplo, si no mal recuerdo, el nivel de detalle 100 empieza con 150 pesos por metro cuadrado de modelado. El 200 ya está como en 270 y así va aumentando. Sin embargo, he notado que muchas veces ya con el cliente, estos precios se les hacen incansables, muy excesivos. Entonces, ¿cómo es que se manejan estos precios o tal vez se están aplicando erróneamente? Si nada más es de modelado, si es de modelado y proyecto también, o sea, de diseño digamos, de una casa habitación. ¿Cómo son más o menos estos precios entre el nivel de detalle y el precio por metro cuadrado? Uf, no, pues son muy altos, como tú lo dices, ¿no? De entrada hasta yo me sorprendí. Sí, No, el nivel de desarrollo es el nivel de detalle gráfico y no gráfico que tiene un modelo digital. Debido a que justamente se encuentra, y no sé por qué ya no debería de pasar esto, pero se encuentra dividido este proceso en donde se crea primero el proyecto y después se busca transformarlo a un modelo BIM, pues llega a ocurrir esta parte que tú comentas, en donde se compra el modelado BIM. Y el modelado BIM va a depender no de los metros cuadrados, no, esto es erróneo, ¿no? El costo paramétrico al principio se puede tomar como metros cuadrados, pero no es lo ideal, porque no puedes comparar un hospital con una residencia o con una nave industrial, porque va a tener diferentes niveles de complejidad en disciplinas, ¿no? No es lo mismo considerar la disciplina de arquitectura que la disciplina de instalaciones en cuanto en este caso, especificándome al modelado digital, en cuanto al modelado digital, porque hay cosas que requieren más. Aquí, sobre todo para los que van iniciando, de entrada les digo que las empresas que ya tienen tiempo en BIM no cobran, bueno, no se cobra por el modelo digital, sino se cobra por el proyecto en general. El modelo digital es el valor agregado que le estamos dando al cliente y el que nos da ese diferenciador de las otras empresas, ¿no? Por ahora funciona como un diferenciador, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mi diseño estructural va integrado con la maqueta digital mínimo. Obviamente, si quieren un detalle más alto, va a subir, pero va a subir por el tiempo invertido, no por otra cosa, ¿no? Entonces, aquí lo que se debe de considerar es cuánto tiempo vas a invertir, qué nivel de detalle o qué nivel de información tienes y sobre esto realizar un costo, porque me ha pasado mucho que clientes, y bueno, también esto es desinformación, que dices, oye, ¿sabes qué? Es que quiero un proyecto y quiero un lot 400. Ah, vale, está bien. Y dime, ¿para qué lo vas a utilizar? No, pues es que es lo que se está utilizando ahorita, ok, pero ¿cuál es la función? No, pues es que así lo quiero. Bueno, le doy el precio, obviamente se le hace súper caro y me dice, oye, pero ¿por qué es tan caro? Digo, pues es que no me estás especificando qué voy a hacer. Estoy tomando en consideración que voy a tener que hacer mucho retrabajo porque para que sea viable, sobre todo un proyecto, que se ha cambiado a la metodología BIM, tiene que haber ese retorno de inversión. Obviamente se reinvierte o se utiliza un poco más de tiempo si se hace un detalle más, si se hace algo más extra, pero es porque esto va a ser retribuido. ¿Cómo? Pues obviamente si el modelo digital nos va a servir para prefabricación o para un sistema constructivo o para hacer cuantificación de interiores, estamos quitando tiempo de esa actividad y la estamos integrando dentro del modelo digital. Si lo que va a hacer es que nos va a servir para hacer el control de versiones en este caso el proyecto, para hacer revisiones o para poder simplemente entregar mejores planos de construcción, esto va a llevar consigo un tiempo de inversión. Y lo que deben de pensar es, ok, te voy a cobrar esto, pero es porque te voy a quitar esta actividad.
porque al final el modelo digital debe tener un objetivo claro, que es lo que a veces no llega a pasar. No saben para qué lo quieren, no saben qué beneficio realmente van a buscar con el modelo digital. Aquí, claramente en este proyecto, el modelo digital les servía porque les permitía planificar, les permitía sacar planos de estado actual, les servía sacar los planos de licitación y les servía sacar la cuantificación del proyecto. ¿Te fijas? Tienen esos objetivos, ese modelo digital, pero sin objetivos claros, solamente es una maqueta bonita y pues puede costar lo mismo crear una maqueta que crear un modelo digital si no tiene un objetivo. Entonces, ahí lo que tendrías que hacer es ver cuánto tiempo vas a tardar en hacer la maqueta y meter tus gastos indirectos para cobrar el costo. Claro. Bueno, pues muchas gracias por la información. Ajá. Yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, en mi escuela donde yo estudio, nunca nos hablaron de la metodología BIM. Entonces, ¿cómo crees tú que afecta eso cuando los estudiantes de arquitectura egresan, de los que tienen conocimiento de la metodología BIM a los que no la tienen? Uf, pues esto sí es un gran diferenciador y la verdad tienen bastante ventaja, ¿no? Este tipo de asociaciones, la verdad, ayudan bastante. Nosotros también en UNAM teníamos una organización similar en ingeniería, que lo que buscamos es, pues justamente tratar de apoyar a los estudiantes, enseñándoles qué es lo que existe detrás de la escuela, porque a veces la escuela está alejada de lo que se requiere en el campo laboral y es que está avanzando bastante que no, la escuela no da, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entras o cuando buscas un trabajo, ¿no? Que te piden de entrada, pues, conocimientos que no tienes adquiridos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, que o no te pagan bien o no te contratan. Entonces, las personas que ya vienen, a lo mejor no con la metodología BIM, pero que ya por lo menos tienen el conocimiento de un software en específico, tienen mucha más ventaja porque al final, velo, y esto es algo que no me pasa, pero ahora que soy jefe me toca verlo. Verlo así, tú eres una inversión que está haciendo la empresa al meterte a ti como empleado, está invirtiendo su tiempo y está invirtiendo su conocimiento y está confiando en ti. ¿Qué pasa si tú no tienes el conocimiento mínimo que se requiere? Pues va a necesitar más inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente que una empresa no quiere invertir tanto, entonces va a buscar una gente que ya tenga por lo menos las bases para poder hacerlo. Y al tener estas herramientas, pues te va a poder ayudar a resaltarte más, ¿no? En este caso a mí me ayudó bastante. Yo desde la universidad estuve trabajando y justamente ese fue un gran diferenciador que tuve contra mis compañeros, que a lo mejor yo no era tan bueno en estructuras como otros compañeros. Sin embargo, yo tenía este frente que era BIM. Entonces, ¿qué pasó? Que mis compañeros que eran excelentes en estructuras terminaron siendo residentes de obra. Y yo que no soy malo, pero estoy en una gama media, terminé trabajando en las mejores empresas de ingeniería estructural en México porque tenía ese diferenciador. Y por ejemplo, ¿crees que sea como obligación? Bueno, no quiero decir obligación. O sea, ¿de quién crees que sea responsabilidad como adquirir estos conocimientos? ¿De las escuelas o de los alumnos? Pues es una responsabilidad mutua, pero obviamente a quién es al que le va a afectar más. Ahí velo desde esa perspectiva. La escuela va a seguir teniendo alumnos porque pues hay gente que se necesita formar. Entonces, al final, desgraciadamente, no hay como algo que les haga cambiar, ¿no? Por ejemplo, las privadas, eso sí, ellos sí lo han implementado ya desde hace 4 o 5 años, si no me equivoco. El Tecnológico de Monterrey empezó con Luis Manuel
y ahorita tiene otro gran maestro que está dando justamente la metodología BIM. Pero es porque a ellos sí les importa, porque ellos sí pierden dinero cuando no ingresa un nuevo alumno. Pero ¿qué pasa con las escuelas públicas? Que son muy burocráticas. Yo estaba postulando un diplomado BIM hace 3 años y todavía no se ha completado en mi universidad. Entonces, yo diría que asume la responsabilidad y saca lo mejor que puedas de la universidad. Claro. Tengo otra pregunta. Sí. ¿Qué tal, Luis? Te saludo. ¿Qué tal? Yo como estudiante de la FA y, digamos, en tiempos diferentes, pero de alguna manera vecinos de CU, no sé, escucho las cosas de BIM y escucho mucho que, bueno, que el arquitecto trabaja la parte arquitectónica y que luego llegan ingenieros y trabajan la parte estructural y de instalaciones. Pero te pregunto, digamos, en un contexto de México, ¿qué tanto esto es cierto, no? Porque si en la FA, en la Facultad de Arquitectura, pues el tema BIM realmente casi no, pues no, casi no, realmente no se enseña. O sea, tengo un profesor que nos enseña Revit, pero lo hace fuera del tiempo de su clase como tal. O sea, no le pagan extra, él nos da un curso básicamente por gusto, por ganas de que nosotros aprendamos, pero el plan de estudios no lo contempla. Entonces, si nosotros estamos en esa situación, seguramente en la FI, en la Facultad de Ingeniería, pues no, bueno, no sé. No, más bien esa es la pregunta. ¿Qué tal están allá? Allá sí les enseñan BIM y cuál es la situación actual de México donde si realmente los ingenieros están usando el tema BIM o no, porque los que yo conozco, al menos en la empresa donde yo trabajo, pues todos los ingenieros siguen pidiendo cosas en AutoCAD o sea, les hablas de BIM y luego ni saben qué es, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pues ha avanzado este tema en la FI y en el mundo laboral real en México? Sí, no, pues la realidad es que son un elefante blanco las instituciones como UNAM, como la UAM. Hay profesores con iniciativas, hay egresados con iniciativas, pero no se mueve por el tema burocrático y pues la gente que se encuentra ahí a lo mejor no tiene ya la vocación de hacerlo, simplemente dejaron de estar vigentes en el campo laboral y es por eso que no les enseñan lo que se está haciendo ahora. Y estamos iguales, ¿no? Desgraciadamente no sé por qué pasa eso en México, pero la academia está muy verde en este aspecto y la academia es un pilar súper importante para la implementación BIM. En España, por ejemplo, todas las universidades tienen máster BIM. No tendrán grado, pero al menos el máster lo tienen. Y obviamente al tener un máster significa que los maestros al menos tienen el conocimiento de eso. ¿Y qué pasa? Pues que al menos te lo permean. Si no te lo enseñan, te lo permean. Y esto es algo que desgraciadamente en México no está, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con la realidad, ¿no? Pues la realidad es que empresas que no están trabajando en proyectos internacionales o que están de forma local o de forma aislada, no trabajan BIM. Te puedo decir contado con la mano, sí, con las dos manos, cuáles son las empresas que están utilizando la metodología BIM y que estamos trabajando realmente de forma colaborativa entre ingenieros. Y pues realmente espero que esto se cambie. Se supone que ya hay una estrategia para que en el 2026 sea obligatorio a nivel de licitación de infraestructura. Y esto debería llevarse a cabo a partir de actividades o de preparaciones por parte de la academia. Pero dependerá de la empresa, ¿no? Hay firmas muy grandes de arquitectura que sí están utilizando BIM y obviamente empresas de ingeniería que lo están haciendo, pero en la mayoría, o al menos las que se ven, básicamente siguen utilizando CAD. Vale, pues muchas gracias. Sin duda, pues ojalá que cambie pronto porque bueno, a mí me han llegado a decir, ¿no? De que es que ya están pidiendo, ya van a empezar a pedir en el gobierno
pues, las cosas en BIM, pero todo el mundo, como dices, sí lo sigue haciendo en AutoCAD, ¿no? O sea, sigue teniendo este proceso en la mente de que primero se dibuja en AutoCAD y ya que tienes todo el ejecutivo en AutoCAD, entonces le pagas a alguien para que lo vuelva BIM, en lugar de hacerlo desde el principio, ¿no? Y pues no sé, creo que es una pérdida de tiempo hacerlo primero todo en AutoCAD para después pasar a Revit o a ArchiCAD, si bien lo puedes hacer desde el principio, desde la metodología BIM. Sí, de Y hecho, nada más para cerrar, justamente dos de los grandes edificios que han sido nominados y de los que han sido premiados han sido utilizando la metodología BIM, la Torre Reforma y la Torre Chapultepec, inclusive la Torre Vancomer. O sea, estamos hablando de cosas grandes. Y ahora los proyectos de el Tren Maya y la extensión del nuevo aeropuerto están siendo utilizados. Empresas como BFO, que son los pioneros en arquitectura que están utilizando, ya tienen bastante tiempo utilizando, GP Construcciones, y hay varios, pero dentro de esos son los que desde la etapa conceptual se empiezan a trabajar con la metodología, porque al final es gastar más porque tienes que volver a rehacer las cosas y al final utilizan la maqueta utilizan el modelo digital como una maqueta y el máximo provecho que le sacan son las interferencias. Yo tengo sí. otra duda. Vale, sí. Y por ejemplo, en las empresas que trabajan con CAD, ¿qué resistencia o cuál es la situación que los pone como para decir, vale, vamos a entrarle al BIM? Pues, bueno, ¿qué es lo que les pone que van a entrar a BIM? Pues que les llega una licitación grande, no son competentes y la agarran. Y hay de dos, o lo sufren y lo pasan, o se queman como empresa y nunca quieren hablar de BIM porque perdieron dinero por hablar de BIM. Y es esa es la única, es la forma de que se pasan. ¿Y por qué tienen resistencia? Pues de entrada, yo creo el punto más importante es que es muy difícil encontrar gente capacitada con eso. Y la gente que está en los puestos altos no tiene conocimiento, entonces, como no, es como cualquier cosa, ¿no? Si no te lo piden, pues no lo quieres utilizar. Y si te lo piden poco y te quieren pagar lo mismo, dices, no, no vale la pena. Pero cada vez esto es por parte de oferta-demanda, ¿no? Cada vez se está pidiendo más, entonces empresas que son o que eran pequeñas están creciendo bastante justamente porque están cambiando su forma de ofrecer los servicios. Y es lo que te digo, ahorita el BIM es un diferenciador de calidad y una buena empresa no te cobra el modelo digital a menos de que tenga o a menos de que le puedas sacar el provecho de otra forma. Y al final no te lo está cobrando porque te está quitando el costo de la otra actividad que te está sacando. Claro. Y por ejemplo, cómo se manejan las certificaciones de BIM en Autodesk? Bueno, el primer paso en Autodesk, o sea, son las certificaciones de usuario. Vienen, obviamente, tienes que demostrar un nivel de competencia básico. Viene un instructivo de qué es lo que debes de saber o qué es lo que va a venir. Y son en inglés. Creo que ya son en español, ya están para los usuarios, ¿no? Entonces, la primera barrera, si no tienes el inglés, pues es el inglés, ¿no? Y la segunda es que debes de tener el conocimiento y por lo menos te piden tener creo que 50 o 100 horas de uso práctico dentro de la herramienta. Después tiene las de profesional, que son de 500 a 1000 horas de uso práctico y con otros conocimientos más avanzados. Son para herramientas nada más. Y después tienen las certificaciones que son para BIM. En ese caso, creo que somos y ya somos bastantes, somos como unos 30 certificados en México con la metodología BIM por parte de la Asociación Americana de Contratistas. Pues aún así son poquitos para todo México. Bueno, o sea, para mí se me hacen muchos porque justamente el año pasado se certificaron 15. Éramos 15 hace 2 años. Wow, a mí se me hacen súper poquitos. Y en esa Sí. asociación entran
O sea, está como por parte de Autodesk también. No confundas, una parte es el software y otra cosa es la metodología. Ah, No, ok. son la Asociación Americana de Contratistas Ah, ok. de América. Ah, ok, ya entendí. Pues no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Yo quiero hacer otra pregunta. En el mercado laboral actualmente existen muchos softwares que implementan ya esta metodología BIM, como ArchiCAD, Revit, Vectorworks y Tekla, entre otros. ¿Cuál recomiendas más tú para el diseño arquitectónico? O sea, ¿cuál crees que sea más factible debido a sus herramientas? Pues mira, aquí desgraciadamente Revit no es la mejor herramienta, ¿no? Y eso te lo puede decir alguien que sepa utilizar herramienta. No es la herramienta, no es la mejor herramienta, pero es la más comercial, ¿no? Autodesk es el diablo en cuanto a compañías y se ha comido todo el mercado. Si bien antes estaba un poco más segregado, ahora prácticamente, al menos en software BIM, Revit está llevando la delantera. Por parte de comercial, pues sí es bueno que aprendas Revit, pero obviamente hay mejores herramientas, ¿no? Y ArchiCAD para arquitectura es bastante buena. Vectorworks no la he probado. AK Software es un software italiano, pero que está bastante avanzado y es mucho más barato. Son mejores, pero aquí va a depender. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, utilizas una herramienta especial, te haces bueno en ella y tienes la fortuna de encontrar una empresa que trabaje con ella y obviamente vas a ser un poco mejor pagado porque eres diferente a los demás. O por el otro lado, aprendes a la herramienta comercial y va a ser mucho más fácil que encuentres un lugar dentro de una firma de arquitectura. O puede ser una mezcla de las dos, ¿no? Yo dependería de qué es lo cómo quisieras invertir tu tiempo. O sea, una cosa es qué es lo más bueno y otra cosa qué es lo más comercial. Aquí es lo que pasa. Ok. Otra pregunta. ¿Tú consideras, debido a tu experiencia, que hoy en día es fundamental para los alumnos el hecho de que nos implementen la metodología BIM en las universidades? Porque, por ejemplo, yo en mi caso, en la universidad donde estoy estudiando, pues tampoco es algo que se implemente ni que se vea. Entonces, pues esa es mi pregunta. Pues debería de ser esencial porque nosotros, ustedes como generación Z, yo como millennial, tenemos otras formas de trabajar y tenemos ciertas ventajas tecnológicas. Debemos de aprovechar esas ventajas tecnológicas que tenemos y integrarlas con las habilidades blandas, que son las que ahora se necesitan más, ¿no? Ya hay empresas y esto es lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Que hay empresas que ya no requieren que tengas o que hayas sido egresado de una superescuela, sino simplemente que tengas un título, porque en nuestra profesión se requiere un título para poder ejercer, pero en otras profesiones en donde no se requiere un título, únicamente debes demostrar que eres realmente hábil en lo que estás haciendo y que tienes las habilidades blandas para poder adaptarte al cambio, porque es lo que va a pasar. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a esta evolución continua que estamos teniendo, que nuestros padres o nuestros abuelos no tuvieron, que nosotros estamos enfrentando. Yo empezaría con tener un poco más de integración en proyectos colaborativos interdisciplinarios y pues por parte de las universidades, que es un poco difícil trabajar el cambio, empezar con cursos intersemestrales, que era lo que nosotros hacíamos. Si bien no podía cambiarse por completo, podíamos dar un complemento como un curso intersemestral y las personas que realmente estuvieran interesadas en crecer lo tomaban. Ok. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tan preparado consideras que debe estar un profesionista para que pueda ser admitido o considerado como diferente hacia los demás
para poder adquirir un buen puesto. En este caso, por ejemplo, hablabas de las certificaciones de usuario, profesionales. Yo conozco la de BIM Manager y, bueno, tengo entendido que también hay otras. Pero, ¿qué tipo de certificación consideras que debe de necesitar un arquitecto o ingeniero para poder ser considerado como alguien diferente a los demás y recibir, no sé, un mejor puesto, un mejor sueldo? Sí, quiero explicar algo para que igual no se malentienda. Una certificación no te hace mejor que nadie, ¿no? Para mí la certificación lo que me hace es liberar esos prejuicios que puedan llegar a tener la gente que me va a emplear, ¿no? En este caso, nosotros que somos más jóvenes, tenemos que validar de cierta forma nuestros conocimientos. Para eso sirve la certificación, para validar que realmente sabemos lo que estamos haciendo. Es una herramienta de validación, no es como que me vaya a servir o con esa vaya a hacer mejor, sino que es una ayuda. Y pues va a depender de en qué ramo te quieras especializar, ¿no? Si quieres dirección de obras, si quieres diseño, si quieres construcción, vas a necesitar diferentes habilidades, ¿no? Obviamente las principales son las habilidades de comunicación, las habilidades colaborativas y las habilidades de adaptación. Realmente ahora en el siglo XXI son las que más se necesitan. Te hablo de manera personal como jefe y es que a mí de nada me sirve que seas muy bueno en lo que haces o que digas que eres muy bueno en lo que haces si no tienes la actitud para hacer las cosas y si no estás dispuesto a cambiar tu forma de trabajo. Entonces la actitud es súper importante. Debes de ser súper proactivo, sobre todo para demostrar que una empresa que confía en ti tomó la decisión correcta y que vas a poder ser capaz de crecer con la empresa. A veces nosotros como Z o como Millennial queremos las cosas a corto plazo y que pensamos que por hacer las cosas bien un mes o 2 meses ya nos merecemos el sol y la luna. Y eso es algo que se nos debe de quitar. Te lo digo porque a mí me llegó a pasar en su momento, me subí un poco el ego, pero cuando ya lo ves como jefe dices, oye, sí, la cagué y ahora lo admito, ¿no? Entonces, esos son algunos consejos que te daría, sobre todo para enfrentarte al campo laboral. Ok, pues muchísimas gracias. De mi parte, pues serían todas las preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo más, o ya damos por finalizada la sesión. Yo tengo otra. Luis, ¿te acuerdas de Acadia de hace 2 años que, bueno, se generaba una geometría en Grasshopper y luego me parece que se llamaba Speckle, se comunicaba con Dynamo y luego Dynamo Robot. Y pues bueno, hoy en día ya hay más, pues digamos, más herramientas. Estábamos viendo hace rato justo la nueva función que tiene Rhino 7 y la comunicación que tiene directa con Revit. Pero bueno, sabemos que tú eres experto en Dynamo y que, o sea, en tu opinión, ¿qué es lo mejor, digamos, en este contexto de gente que nos gusta hacer geometrías pues un poco más complejas, sobre todo, pues sí, como en ambientes como Grasshopper, como Rhino, pero tenemos la necesidad como estudiantes de hacer la documentación propia y a lo mejor cuantificación y llevarlo a un ejecutivo, ya sea en ArchiCAD o en Revit. Entonces, ¿cuál crees que sea la mejor opción? A lo mejor generar esa geometría desde Dynamo y tenerla, digamos, dentro del ambiente de Autodesk, o pues hacer esto que hacíamos en Acadia de Grasshopper y luego pasarlo a Dynamo con Speckle, o usar esta nueva herramienta de Rhino con Revit. Pues va a depender realmente de ti, de qué tan cómodo te sientas con la herramienta y de qué tan, de cómo lo puedes hacer más rápido. Realmente ya al menos nos quitamos ese problema de la interoperabilidad que decíamos. Oye, es que antes no se puede interoperar o interoperar requería tener un nivel complejo del conocimiento. Ahorita ya está bastante fácil. Entonces, va a depender de, ok, yo sabes que lo saco más rápido con Rhino y me quito de problemas y lo paso a Revit, pues perfecto, ¿no? Trabájalo en Rhino y después ya lo pasas a Revit. O sabes qué, pues me voy más por hacerlo solamente en un lado, entonces me voy a Revit. Entonces tenemos ya ahora sí ya podemos decidir hacia dónde queremos empezar. Entonces,
va a depender de ti, ¿no? Tú tienes Speckle, tienes Rhinamo, tienes Rhino Insight, tienes el de por defecto, tienes Survivor, creo. Hay un montón ya no hay como una excusa de decir que no se puede interoperar. Va que va. Gracias. No. Vale. Pues, ¿Alguna otra pregunta o ya esto? Bueno, Luis, pues me parece que ya se terminaron las preguntas y pues nada, pues darte las gracias por compartirnos estos conocimientos y pues por brindarnos un poco de tu tiempo para enseñarnos un poco de este mundo que es el BIM, que no, la mayoría de nosotros pues no conocemos aún o no teníamos conocimientos previos a este tema. Entonces, pues muchas gracias y sería todo. sí, está bien, ¿no? Y igual, ahí luego me mandan la persona si es que alguien cumplió con el reto. ¿Sale? Nos estamos viendo y pues, no, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ok, Luis, muchas gracias. Gracias, Luis. Nos vemos. Luego.